Que el Señor les bendiga. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una vez más otra opinión acerca de este espacio, punto de vista con Antoine Garry Civil. Bienvenido. En esta ocasión quiero hablar acerca de el poder soberano de Dios, porque veníamos hablando del poder del discernimiento y la sabiduría de Dios. Discernir para muchos qué era o qué es. Yo espero con las explicaciones o con las opiniones que hemos compartido, a algunos de ustedes les pueden quedar claro acerca de lo que se trata este talento, este don. Ahora muchos se están preguntando, ¿de qué se trata la iglesia? ¿Quién gobierna realmente la iglesia? En una historia muy particular, yo decía o yo escuchaba en muchos compañeros en su momento cuando decidíamos colaborar como misionero. Entonces hablaba mucho de si se trataba realmente de escribir un reglamento para aquel que dice: yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Deberíamos escribir un manual de reglamento para que los miembros de una iglesia se someten a este manual que rige la conducta y que pone en disciplina a quien no entiende cómo funciona el reglamento de una iglesia. Cuando pasa eso, entonces tenemos un problema. El problema es que no es una iglesia espiritual, no es una iglesia que tiene el talento y el don de discernir. El manual sirve para que uno entienda de qué se trata, cómo entender, cómo leer la Biblia, pero no puede realmente basarse en un reglamento para someter la voluntad de la fe o someter a la fe de unas personas que busca a Cristo. El Espíritu de Dios. Cuando uno se bautiza en agua, la Biblia te da ese don de bautizar también en fuego. Y ese fuego vive dentro de ti, es parte de tu vida y es el que te ayuda a tomar decisiones importantes. Fracasas después, no hay ningún problema porque tiene que pasar. Pero el Espíritu de Dios va siempre contigo y te ayuda a entender las cosas y a interpretar las cosas y a tener una buena conducta sin necesidad de ser regañado o disciplinado por su pastor, y tampoco hacer convertirte en un dolor de cabeza para el pastor. Muchas iglesias se dividen, o muchas obras se dividen, muchos edificios que se edificaban. Llega alguien y le dice: tú no tienes por qué estás edificando este edificio. Yo soy el que tiene talento, yo soy el que Dios ha llamado, yo soy el reconocido, soy el que tiene que edificar, hacer lo que tú estás haciendo. No tienes madurez, no tienes representación, nadie te conoce. Bueno, entonces sal y déjame a mí hacer lo que yo debo hacer, porque la gente a mí me conoce. La gente sepa quién soy yo, la gente sabe quién soy yo. Entonces soy el que tiene que hacer todas estas cosas. Entonces uno se aleja porque entiende que, es intimidante, es una situación difícil. Entonces uno se debate entre si es normal o simplemente es algo que
Dios ha dejado o me dio, pero luego ahora me lo quitó. En el absoluto no. Aquí lo que hace falta es eso, el discernir las cosas de Dios, el saber quién es el poder soberano de la iglesia, del ministerio, de la obra de Dios, de lo que tú estás haciendo como una obra de Dios. Ahora, en una ocasión estaba hablando el profeta Isaías y lo encontramos, una parte de lo que dijo en el libro de Isaías 45, el versículo 8. Y en ese apartado se titula El poder soberano de Dios. Y decía en el versículo 8, dice la palabra de Dios: yo enviaré de lo alto mi victoria, como rocío del cielo y la lluvia de las nubes. Y la tierra la recibirá, como fruto producirá la salvación, y a su lado florecerá la justicia. A su lado, o sea, es para debatir totalmente, porque aquí lo que los científicos llamarían un código, aquí se trata de una revelación de cómo es Dios y cómo es la iglesia. Entonces, Dios es el soberano y a su lado tiene a Jesús, que es la luz de la justicia. Entonces, de allí también estamos hablando de que la tierra que recibe la lluvia de las nubes, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una iglesia que adora a Dios, únicamente a Dios, pero que florece la justicia. Entonces es una iglesia espiritual. Es una iglesia que está alabando, que está recibiendo lo que Jesús prometió, es la palabra del profeta inspirada por Dios. Entonces lo que Jesús iba a prometer, y se prometió y cumplió. Entonces a Jesús lo mataron y Dios dijo que Él lo iba a resucitar en el tercer día, y así fue. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos dio después de su resurrección? Nos dio la promesa de la salvación. Y es así. Entonces, una salvación que solamente puede ser adquirida a través de la fe. La fe. Porque anteriormente habría que trabajar muchísimo, habría que hacer muchos sacrificios, habría que pagar muchísimo, aquí habría que armar un paquete para obtener esta salvación. Pero llegó Jesús y fue lo que dijo él, hizo lo que dijo el profeta. Yo enviaré, diciendo Dios, dijo Dios, yo enviaré de lo alto mi victoria. ¿Quién representa la victoria para la iglesia, para la tierra? Jesús. Seguía diciendo, como rocío del cielo y la lluvia de las nubes. Como rocío del cielo y la lluvia de las nubes. A ver, hagamos un experimento, si cabe esta palabra. El que es espiritual, cuando está cantando, cuando está alabando, siente qué cosa en su corazón. Siente una alegría. ¿Y qué produce esta alegría? Llanto. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo puede vivir esta situación? Entonces, ahí estamos viendo, tú que has experimentado esa dulzura, entonces puedes entender lo que Dios está diciendo, lo que el profeta está diciendo aquí, porque él seguía diciendo, como fruto producirá la salvación y a su lado florecerá la justicia. No tienes nada que temer, porque a tu lado está la justicia de Dios. ¿Quién representa la justicia de Dios? Jesús. Entonces, ¿qué es lo que ahora debemos hablar? Lo que no está de acuerdo Satanás es que Satanás toma esa palabra
y la convierte a su manera en un desastre. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que te estoy diciendo es que Satanás llegó y dice, bueno, eso ya no importa. Es decir, si Dios es un Dios de desorden, Satanás te dio una oportunidad o te enseña una forma de ser un cristiano desordenado, de ser un cristiano que no le gusta nada de los procesos, un cristiano que no le gusta absolutamente nada de lo que no escucha, oiga, pero no aprende, no entiende, ¿verdad? Entonces, llega un momento y dice, ¿sabes qué? Yo soy mejor, ya no puedo estar aquí, la gente me busca a mí, la gente me conoce, entonces yo debo salir de aquí y a formar lo mío. Entonces, cuando preguntas y te das cuenta de que es otro edificio, otra obra que lleva el mismo nombre, el poder soberano de Dios, la misma, idéntica, o sea, no hay nada viejo ni nuevo, es igual, nombre de Dios en medio, todo bonito, pero en un desorden total, totalmente. Entonces, te quedas preguntando, ok, entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Es de Dios? ¿Será que um, no? Entonces, el profeta nos describe aquí la estructura de la iglesia de Cristo elegida por Dios. Una forma en la que uno puede entender cómo funciona la iglesia es que la iglesia necesita tres cosas. Reconocer quién es el soberano, el poder soberano de Dios, el que se ha enviado para fomentar, para liderar esta iglesia. Entonces tiene que tener un pasado. No estoy hablando de un pasado en el mundo en el que estuvo en las drogas o esto, tiene un testimonio. No, eso es un testimonio, lo que es el poder de Dios. Pero el pasado significa que cómo fue enviado esta persona a liderar esta iglesia. Algo simple. Mañana alguien sale y crea su propio grupo de hermanos. Y de repente esta persona como pastor de este grupo, bueno, llega un momento Dios dice, sabes que te vienes conmigo, independientemente que si está con Dios o no. Yo no soy para juzgar realmente estas cosas, ningunas otras. Pero la iglesia y este grupo de los hermanos quedan varados, quedan solos. Entonces uno pregunta cuál era el propósito de Dios para que este hermano o este pastor formara este grupo o esta iglesia. Entonces allí es donde no cabe. Por eso que yo decía que Satanás es el perfecto en deshacer lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque bonito es usar el nombre de Dios, bonito, lindo es usar el nombre de Jesús, pero cuando llega el momento de la tempestad, cuando desaparece alguien físicamente, cuando el pastor ya no está, entonces, ¿qué dirá Dios? ¿Cuál es el mensaje? La segunda cosa que funciona dentro de la iglesia, que podemos ver cómo funciona la iglesia, es la espiritualidad. No es quien que demuestra que tiene poder, haciendo caer a la gente o haciendo un montón de cosas para demostrar al mundo que es un hombre espiritual o que está hablando lengua porque bueno, en lengua angelical, porque tiene a Dios en su vida, tiene el Espíritu de Dios. Pero hay que recordar también el hablar lengua sin ofender a nadie en ese aspecto. Entonces, si en ese momento, aunque es otro tema, pero es parte de lo que es la espiritualidad de la iglesia. Entonces,
del frente estás hablando lenguas, es necesario de que la iglesia entiende qué es lo que el que está hablando lenguas, qué es lo que está diciendo. Por ende, debe haber un intérprete presente para decirle a la iglesia: Dios te está diciendo que se prepare porque mañana pasará X cosas. O Dios está por sanar a alguien porque alguien en el grupo se encuentra muy enfermo. Pero lo está diciendo en un lenguaje que nosotros, seres humanos, no entendemos. Eso es normal. Pero Dios no me puede estar hablando en un lenguaje que es solamente el que está hablando, es el que entiende lo que está diciendo. No tiene ningún sentido. Entonces allí es donde lo que está diciendo este versículo: yo enviaré de lo alto mi victoria, cabe todo lo que estamos hablando. La victoria de Dios no es para confundir a un pueblo, es para esclarecer, es para ser la luz, es para bendecir, es para convivir, es para hacer amigos, es para vivir en armonía, mas no confundir a un pueblo. Entonces, pero también encontramos, diciendo el profeta Isaías, dice: como rocío del cielo y la lluvia de las nubes. Yo decía anteriormente, para que puedas comprender esa parte, esa frase, entonces debería tener un encuentro con Dios, donde sientes algo muy hermoso dentro de tu corazón, una gracia, y lo que provoca es llorar, 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 llorar. Al final siente que nadie te puede tocar porque te sientes fuerte, te sientes grande, porque en ese momento Dios está manifestando su espíritu en ti, ¿no? Entonces, dice el profeta, como fruto producirá la salvación y a su lado florecerá la justicia. Entonces, de allí es la tercera cosa que forma parte de la iglesia y que podemos entender, porque hablamos del poder soberano, hablamos del Espíritu, pero alguien que tiene que estar frente de la iglesia para repartir la justicia y asegurar de que usted y yo estemos a salvo, estemos completamente bendecidos, que cada cosa que sucede en nuestras vidas podamos entender de qué se trata, porque allí está con nosotros para explicarnos. ¿Es el pastor, o es el enviado, o es el profeta, o es el apóstol, o es el ministro? Es el que tiene que estar como Jesucristo, representando a Jesús como el que nos va a llevar con Dios. Entonces habría que tener cuidado, porque muchas veces por las avaricias terminamos mintiéndole a Dios para llevar a estos hermanos o a la iglesia en las manos del diablo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo estoy hablando acerca de una situación que puede suceder cuando uno no sabe cuál es su identidad o de dónde viene, quién te ha llamado. Entonces, si la iglesia sabe de que Dios es el poder soberano de la iglesia, esa es la identidad de la iglesia. Es el poder fuerte, es el que independientemente de la tempestad no se va a caer la iglesia. Ahora, si tienes otras dudas o preguntas, lo puedes hacer enviándome comentarios, o también puedes compartir este mensaje si le gusta a otras personas que están pasando por algunas confusiones como estas. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Adiós.